Señor. 4 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero yo la doy. ¿Se dan cuenta que el diablo tiene poder? Dios le entregó todo eso a él. ¿Ve? Entonces uno dice, no, que no tiene. Todo el mundo se hacen lo que no saben. Sí, señor. Adán, por ejemplo. Y se llevó el diablo a un alto monte, que toda la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré esto por potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han entregado, y a quien quiera le doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo se aparta por un tiempo de nosotros, pero vuelve otra vez a chocarle. Por eso hay que estar resistente al diablo, para que el diablo huya de nosotros y no regrese por un tiempo, pero él va a volver a tocar las puertas. Olvídense de eso. Ese está encima de él, que es cristiano nada más para llevárselo. Dime, mi amor. Bueno, esta primera parte del versículo 1 al 13, ¿verdad? Ocurre después de que Jesús fue bautizado. En el capítulo 3 vemos que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Cuando comienza el capítulo 4, nosotros podemos ver allí que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué había pasado en ese bautismo? Dios Padre en los cielos abrió los cielos. El Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre Jesús en su hombro. Y estaba el Hijo, Jesús, en el bautizo en las aguas. Dice que cuando subió de las aguas, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió y la voz del Padre se oyó desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien yo me complazco. Es la primera vez en la Biblia que teníamos la representación total del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que Dios es un Dios en 3 personas. La Trinidad, la llamada Trinidad, que antes había sido un misterio, que ahora nos fue revelado. Padre en los cielos, el Hijo en la tierra cumpliendo su misión,
y el Espíritu Santo manifestado, apoyando y soportando y empoderando al Hijo en todas las cosas que tenía que hacer. De hecho, es el Espíritu Santo quien lo levanta de los muertos en el mismo infierno. Lo hace subir, ¿verdad?, en victoria a la tierra y lo lleva al cielo. Entonces, aquí vemos que después que eso sucede en el capítulo 3, en el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, viene de regreso del lugar donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto? 40 años. ¿Por cuánto tiempo fue la lluvia de Noé? 40 días. El número 40 esconde un secreto de proceso. Es un número que Dios usa en días, en años, para trabajar con nuestras vidas, con nuestro carácter. Jesús entra al desierto, lugar donde Israel fracasó, y entra al desierto a tener las mismas pruebas y a pasar esas pruebas victorioso, glorioso. Y las tentaciones. Todas las tentaciones. Entonces, en el verso 2 dice, por 40 días. Y después dice, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vemos que tuvo un ayuno de 40 días, no comió nada, solo bebió, porque no dice que no bebió, dice que no comió. El ayuno de 40 días se puede soportar con agua solamente. Entonces, el verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, siempre yo recuerdo aquí un pedacito, aquí una reflexión después de este versículo 3, recuerdo que nos dijeron, bueno, vamos a ayunar y vamos a ver la gloria de Dios y vamos, entonces uno cree, ¿verdad?, que después de un ayuno tú estás como que fascinado, que ay, se te abren todas las puertas, qué maravilla, viene el Señor, la bendición viene así rápido y lo primero que llega es el diablo. Lo primero que te llega es el diablo y lo primero que te sucede es que se te paran los pelos, pero de susto y no de felicidad. Entonces se le aparece el diablo, mano. Después de esos 40 días batallando ese hombre ahí, 100% hombre, 100% Dios. Y el diablo le habló, o sea que no solamente lo tentó persiguiéndolo durante esos 40 días, molestándolo, perturbándolo. ¿Qué sabemos nosotros de qué tantas maneras pudo haberlo hecho, no? Por eso es que si eso le pasó a Jesús, ¿qué esperamos nosotros? Tenemos que estar preparados. ¿Ve? Nosotros esperamos es... Pero tú, si él atentó al Hijo de Dios, a nosotros, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda lo mismo, porque Jesús dijo, si con el olivo verde se hicieron todas estas cosas que me hicieron, con vosotros también se hará. O sea que nosotros vamos a vivir esa misma lucha, esa misma batalla. Con la diferencia que como Él venció, nosotros somos vencedores. Por la victoria de Él. Porque Él es nuestro vestido, Él es nuestro escudo, nuestra espada, nuestro casco de protección. Nuestro todo. Nuestro todo, la coraza de justicia, todo es Jesús. Él es nuestro guerrero protector que toma el lugar delante de nosotros y nos defiende. Entonces, verso 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Como me decías tú, gordo, lo primero que le dijo lo hizo dudar de su identidad. Si a Jesús el diablo lo hizo dudar de que él era el Hijo de Dios, si tú eres, pruébalo. O sea, demuéstratelo a ti y demuéstramelo a mí, porque ese sí es condicional para ambas partes. O sea, que atrevido, ¿verdad?
Bueno, si fue atrevido con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Usted no ha dudado de que ¿será que yo seré cristiana? ¿Será que yo creo en Dios? ¿Será que Dios existe? ¿Quiénes le ha pasado esos pensamientos? Por el amor de Cristo a todos. Todos porque estamos en esta tierra. Todos nos enfrentamos ante Y ahí esto. dice, resistir al diablo y él huirá. Y él huirá. Entonces, él hizo esto, lo resiste, ¿verdad? Dice, en el verso 4, dice, Jesús respondiéndole, fíjense que él no razonó, pero porque tú me dijiste eso, pero o sea, él con Satanás no se conversa. Con Satanás no se conversa. No se razona con el diablo. Al diablo se le reprende, al diablo hay que resistirlo. Ni se le hace negocio con él tampoco. Ni se negocia. No puedes llegar a un acuerdo con él. No llegues a un acuerdo con ese pensamiento de que, bueno, vas a fracasar, eres un fracasado, nada te sale bien, tú vas a ver, ¿para qué vas a ir para allá si te van a decir que no? No negocies con ese pensamiento. Bueno, si me dicen que no, tal cosa. No, no, no. Tenemos que creer que el Señor está con nosotros, que va delante de nosotros como poderoso gigante, como lo dice la Escritura, abriendo puertas pesadas. Así sean pesadas. Y la puerta que Dios abre no será cerrada, dice la palabra. Y la puerta que Dios cierra no será abierta. O sea que si Él cierra la puerta a Satanás y sus demonios, no será abierta. En tu casa, en tu empresa, en tu trabajo, en tu mente, en tu vida, no será abierta. Porque Jesucristo es la puerta. Y si esa es la puerta que tú tienes abierta, la otra tiene que estar cerrada. Porque Él es el que cierra eso. Entonces dice, escrito está, respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No se conformó con eso. Y dice en el verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, a ti te daré todo este poder, el poder sobre los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó el poder a Satanás sobre todos los reinos de la tierra? Adán. Lo tenía Adán. Y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron lo que tenían y Satanás lo tomó. Dios no lo perturbó. Dios ideó el plan de salvación a través de Jesucristo. Y está anunciado desde el día que esto pasó. Génesis capítulo 3. Desde el Génesis capítulo 3 está anunciado que el Señor iba a traer el plan de salvación para recuperar lo que Adán había perdido. Pero él tenía todo eso y Dios no lo estorbó. Dios dejó que todo esto siguiera, porque no podía hacerlo el Señor. Fue una elección. Pecar es una elección, o sea, desobedecer a Dios es una elección. Elección que no debemos tomar. Entonces, a quien quiero la doy. 7, le pone una condición. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo? Si Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios y su primer ataque era hacerlo dudar de que él fuera el Hijo de Dios, porque le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Qué estaba haciendo Satanás contra él? Estaba tentándolo para que se anticipara. Satanás sabía que el Hijo de Dios iba a ganar todos los reinos de la tierra, pero quería que lo tomara de una manera ilegítima. Quería que se saliera del orden y autoridad de Dios. Quería que Jesús cometiera el mismo pecado que cometió Satanás. Satanás fue hijo de Dios. Y que cometió Adán también. Y que cometió Adán. Y que cometieron todos los profetas anteriores. Todos los demás que Dios les dijo, le dio toda autoridad y que va. Todos mintieron y pecaron. Todos mintieron. Y el todos único pecaron. que no pega, por eso es que Él manda a su Hijo, porque es el único que no iba a pecar. Pues, Que no sin logra. embargo,
lo molestó el diablo molestó el bastante diablo. para ver si caía. Hasta este nivel que estamos Señor. viendo. Entonces le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos allí que Jesús no razona, no reconviene, sino que le cita la escritura, porque Satanás la conoce. Él a cada momento le respondía, escrito está, solo de pan vivirá el hombre. Solo de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pura palabra de Dios, y vemos cómo Satanás queda en silencio. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Suicídate, mátate, lánzate, claro, era hombre también. Échate de aquí abajo, o sea, lánzate. Mira que lo puso sobre el pináculo del templo, en el lugar más alto que había en Jerusalén. Échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, lánzate porque Dios, es que como ya me has dicho 2 veces, escrito está, Él conocía la escritura y ahora es Satanás quien cita la escritura. ¿Te estás dando cuenta? Satanás citando la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En el 12, vamos a ver qué le dice Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la manera de resistir a Satanás es con la palabra. Una palabra que has creído ¿desde dónde? Desde los tuétanos de los huesos, donde no hay duda, donde no hay incredulidad, donde no hay tinieblas, donde esa palabra es luz en tu mente, en tu corazón, en tu vida diaria. Y le dices al diablo, cuando te venga ese pensamiento, choca contra esa pared, lánzate por aquí, róbate esto, para que te atajen, sí. Róbate esto, quítale lo otro, mira a esa mujer, mira a ese hombre, tentaciones de todo tipo. Y otra cosa que dice aquí, que se apartó por no para toda la vida. Sí, solo por un tiempo. Sí, y señor. Podemos ver en el mismo Evangelio de Lucas cómo de cuando en cuando él venía a perturbar la obra. A darle una vuelta. Entonces vamos a ser tentados y la manera de resistirlo es por medio de la palabra de Dios. No se ponga a pegar 4 gritos contra el diablo. No hay necesidad. Usted lo reprende en el nombre de Jesucristo. Ya lo vamos a ver en este capítulo 4. Cómo es que él toma autoridad contra Satanás. Seguimos. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sigue. Ok. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Síguelo hasta el 21. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús entonces se regresa a Galilea. Acuérdense que Nazaret era Nazaret de Galilea, en el poder del Espíritu, y entró en la sinagoga. Lee esa porción de Isaías 61 que acabamos de leer, donde dice que el Señor, el Espíritu del Señor estaba sobre él, cosa que era verdad. Acabamos de leer que el Espíritu de Dios lo había llenado, que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y entonces lee esa porción de Isaías, que era una profecía que se había dado 700 años antes. Al finalizar de leer la profecía, les dice a todos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús no solo venció a Satanás en privado, sino que vino a liberar públicamente a los cautivos del reino de las tinieblas. Y ahora vamos a leer, ¿verdad?, del 22 al 30, qué pasa cuando Jesús se les revela a todos como ese hombre que venía 100% hombre, 100% Dios, a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a pregonar libertad, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando él dijo: hoy se cumplió esta escritura, ¿qué pasó? Del 22 al 30. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Bueno, segundo ataque para lanzarlo por un despeñadero. Qué impresionante. Acababa de venir del desierto, Satanás le dijo que lánzate, y otra vez aquí cuando lee la escritura se llenan de ira, lo llevaron al monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo por ahí, para empujarlo ahí. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, o sea que lo tuvieron que soltar de una manera sobrenatural, supongo. Ustedes han visto The Chosen. Impresionante cómo lo representan allí este momento, y él pasó en medio de ellos y se fue. Pero fíjense el ataque tan fuerte, ¿no? Todos eran de muerte. ¿A quién se le ocurre agarrar a un hombre y llevarlo hasta arriba a una turba de gente y lanzarlo por un monte? Él lo estaba matando desde que nació. Desde que nació, claro. ¿Sabes lo que es tener esa persecución de que la muerte te persiga? O sea, sinceramente ha sido muy fuerte
y va a ser fuerte para la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Él cuya cabeza es Cristo, y hasta el día de hoy la iglesia es perseguida. Han pasado 20 siglos, 21 siglos, y la iglesia sigue siendo perseguida de muerte. Y siguen asesinando, porque Satanás lo que está buscando es eso. Pero cada vez que hay más muerte de la iglesia, más crece la iglesia, más crece el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros la muerte no nos vence. Porque los que morimos en Cristo no morimos, sino dormimos. Tenemos vida eterna, no tenemos miedo a la muerte. Sabemos que el Señor es con nosotros y nos lleva a mejor lugar. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la pregunta que se nos viene ahora es, ¿por qué ellos se llenaron de ira? Porque Jesús confrontó la incredulidad de ellos. Jesús les dice, a lo mejor ustedes me van a decir, médico, sánate a ti mismo. Pero Él les dijo, y les citó la escritura en el pasado, cuando hubo gran hambre, había mucha gente que se estaba muriendo de hambre, pero Dios escogió a una viuda. Y había muchas viudas, pero Dios escogió solo a una, a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, ustedes son escogidos. Y sin embargo lo rechazaron. Él estaba presente allí y ellos no discernieron que era el Hijo de Dios. Yo me lo hubiera tirado encima. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Eso, como la mujer del flujo de sangre, para el suelo. Ellos querían milagros, pero ellos no querían rendición, querían beneficios, pero no querían arrepentimiento. Y vemos otra dimensión de la autoridad de Jesús. ¿Sabe qué dimensión vemos aquí? Nadie, hasta ese momento, y como dice el gordo, ¿verdad?, desde que nació lo persiguieron para matarlo. Pero aquí vemos una dimensión de autoridad de Jesús. Nadie podía tomar su vida antes del tiempo señalado por el Dios Padre. Nadie tomó su vida. Y Él lo dijo, soy yo quien pongo mi vida. Nadie la toma. Porque Él tiene autoridad sobre su vida. Y Él tiene autoridad sobre tu vida. Sobre tu vida. ¿Quiénes lo creen? Diga amén. Ajá. Que por eso es que entonces Dios da la vida y solo Él la quita. Solo Él la quita. Dios da la vida. Se me explotaron la... Dale, era esa. Gracias. Y esa vida es la espiritual. Esa vida es la espiritual. Pablo dice que muchos pueden llegar al extremo de dar su vida por sus amigos. Puede haber personas que den su vida. Dice Pablo, puedes dar tu cuerpo para ser quemado, para salvar a alguno, para salvar a muchos, pero salvarás a alguno, pero no como Jesús, que salvó a la humanidad de generación en generación en generación. El dar la vida y quitar la vida que tú estás hablando es espiritual, porque hay personas que se quitan la vida y mueren, pero Dios no está en el medio de esa muerte. Entonces, por eso es que tenemos que buscar al Señor en todo tiempo. Y les voy a decir ahorita algo. Ahorita que podemos. Y ser tentado no es pecado. Pecado es ceder ante la tentación. Si tú lees en la Biblia, mucha gente fue tentado a querer morirse, deprimidos, tristes. Señor, quítame la vida, por favor, no quiero seguir viviendo, etcétera. Pero el Señor ministraba a sus corazones, a sus mentes, y los sacaba del espíritu de muerte. Ese espíritu retrocedía en el nombre de Jesús. Pero no perdieron la vida por su propia mano, como Elías, como Job, como Moisés, como Jeremías. Por el sufrimiento que tenían, que llevaban en su corazón, desearon morirse. Y hay momentos en la vida donde una persona sufre tanto, está en una condición de dolor, que puede desear eso. Pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Pero no, el acto no se comete, no sucede. Significa entonces que el Señor ya nos libró de eso.
Pero ser tentado no es pecado. Pecado es ceder, o sea, hacerlo. Porque a lo mejor tú puedes pensar, voy a robar un banco. Y nunca lo hiciste. Vas a ir preso. Venimos a buscarla, a ponerla presa porque usted pensó en que iba a robar un banco. Tienes que ejecutarlo. Claro. Exactamente, la acción. En el ejecutamiento queda preso. Jesucristo fue tentado. El Satanás o sea, yo quiero explicarles algo. Cuando Satanás le habla a él en la mente, le habló y le hizo sentir. O sea, lo turbó. Y él venció con la escritura. Y de la misma manera Jesús nos enseña que nosotros debemos vencer con la palabra. Porque no hay otra cosa que nos pueda dar fuerzas ante Satanás. Porque como decía el gordo, Satanás tiene poder. Se lo quitó a Adán y Dios no lo perturbó. Se lo dejó. No, porque Dios planificó cómo regresarlo y a él encarcelarlo y cómo que el poder regresara al cuerpo de Cristo, a nosotros, a toda la humanidad, no solamente a un Adán, sino a toda la humanidad. Antes lo tenía él y ella. Después entonces ahora lo tiene todo el que cree. Todo el que cree. Todo el que cree impondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Todo el que cree tendrá vida eterna. Todo el que cree reprenderá al diablo, lo echará fuera y él huirá de vosotros. Así es. Entonces el plan de Dios era que toda la humanidad tuviera el poder de Cristo Jesús y derramó el Espíritu Santo para eso. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue derramado en toda la tierra, dice la palabra de Dios. Toda la tierra ha sido llena de la gloria de Dios. Todo el que invoca su nombre será salvo, dice la palabra. Los niños tendrán sueños, verán visiones, los jóvenes, los ancianos. Todo eso fue profetizado y eso sucede hasta hoy en día, donde el Señor es fiel y nos muestra la gloria de Dios aún durmiendo nosotros. ¿Quién levantó la mano? Ajá. Que cuando yo venía, estaba en la parada del Metrobús, escucho una señora que tiene el celular y estaba, me imagino que era un reel, no sé, que decía que la única forma que la gente poderosa podía controlar a las masas era que le habían inventado la existencia de Dios. Y yo, ¿y qué? Yo iba a la iglesia. Y entonces, que era la única forma que los poderosos, los ricos evitaran que los pobres lo mataran a ellos por ellos ser pobres y los ricos por ser ricos, que era la única manera de controlar las masas y entretenerlos. Bueno, toda esa reflexión es diabólica porque en el Lucas capítulo 4 se demuestra que Jesús tenía autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre las multitudes. Ya lo vamos a leer. Si fuese un invento, no tuvieras control sobre las multitudes, porque un invento cae por su propio peso. Pero al ser real, puede alcanzar multitudes. Sí. Seguimos. Del 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares del contorno. Amén. Entonces el demonio, ¿qué le dice?
el demonio le dice, sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo reprende y le dice, cállate y sal de él. Y el demonio, ¿qué hizo? Obedeció. Y muestra que Jesús no solamente tenía conocimiento de la palabra, sino que tenía autoridad espiritual. No solamente sobre Satanás, que ya lo vimos en los primeros versículos, sino sobre sus demonios. Los demonios son los soldaditos de Satanás. Él peleó contra el general primero y después peleó contra sus soldaditos. Muestra también que la autoridad de Jesús no era nominal, no era religiosa, no era teatral, no era emocional, era una autoridad del reino de Dios. Porque lo primero que le dijo es, cállate y sal de él. ¿Por qué él le dice cállate? Porque él no quería que fuese divulgado quién era él todavía. ¿Qué le dijo? Tú eres el santo de Dios, el ungido, la palabra santo. Y él no quería que todavía supieran que él era el Mesías. Y le dijo, cállate. No razona, bueno, vemos nuevamente que no razona, no reconviene, no que tú, que yo, que por qué, nada de eso. No pegó 4 gritos, solamente le dijo, cállate. No tembló, no se tiró en el piso, no dio vuelta. Tenemos que entender que la palabra tiene autoridad per se, en sí misma. Una vez una hermana me contó un testimonio de que estaban en una iglesia y entonces se manifestó un demonio en una persona y empezaron una cantidad de personas a reprender y pegaban gritos y todo, y la persona estaba endemoniada y se daba vueltas y vueltas y era horrible el espectáculo que estaba haciendo el demonio en la persona que estaba endemoniada. La vuelta como el caimán cuando muerde que da vueltas y todo. Entonces había una persona que estaba así calladita de rodillas, una mujer calladita de rodillas, así, y el demonio se asustaba de ella. Cuando la mujer terminó de orar y todo, se paró, extendió la mano y le dijo, fuera en el nombre de Jesús. Y el hombre cayó libre, y todo el tiempo que pasaron esa gente pegando gritos y todo eso no sirvió de nada. Autoridad. Entonces no hay necesidad de eso. Nosotros hemos ministrado liberación calladito. Ras, 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 ras. Los que nos conocen saben que es así, sin espectáculos, sin nada. Yo fui libre sin revolcadera ni nada. Yo fui libre por la palabra. Yo fui libre, como dice la palabra de Dios, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y ella te hará libre. Yo fui libre porque conocí, o sea, la palabra me abrió el entendimiento y todo lo que había dentro de mí, todas las fortalezas demoníacas que había en mi mente, en mi corazón, todo eso quedó como derribado y vino la luz de Dios. Fueron saliendo a medida que iba conociendo, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y ella te hará libre. Así fui libre yo. Después en un taller que hubo muchos años después, también tuve liberación a través de confesiones, porque recordé cosas y confesé el dolor que me produjo todo eso, que había como amargura. Fui libre y cuando llegué a mi casa, que fui al baño, las heces salieron negras. Hay liberaciones donde se liberan sangre por los oídos, por la nariz, vómitos, por las heces. Hay un caso muy sonado en Colombia que se llamaba el hombre, un loco, que se llamaba el loco vitrina. ¿Se acuerdan que yo se los conté? Él se volvió loco por la droga y él terminó en un psiquiátrico. Y, son dos, el loco vitrina es uno y el preso de la celda número 8 es el otro. Le voy a contar el de la celda número 8. Bueno, ya comencé con el loco vitrina. Él volvió en sí un día que un pastor estaba orando en una montaña y entonces ayunando el Señor le dijo, baja, ve a la plaza y llama, ¿quién es el loco vitrina? Y en esa plaza habían cantidades de mendigos, gente loca así caminando por ahí. Él se paró, hizo lo que el Señor le dijo y el loco vitrina volteó
lo escuchó y él le dijo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y él cae de rodillas, este hombre le ministra liberación y se lo lleva. Lo bañaron, le cortaron el pelo, le cortaron las uñas, lo ayudaron, le dieron comida, lo llevaron al médico, bueno, y el hombre empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y le consiguieron una marca aquí de una plancha, una quemadura de una plancha. Cuando él vuelve en sí, ¿verdad? Él empieza a ser restaurado emocionalmente y su mamá abusaba de él, le golpeaba con mecates, con cosas, y le quemó con la plancha y él escapa de su casa con una rabia y una furia que agarraba un bate y rompía todas las vitrinas, por eso le llamaban el loco vitrina. Robaba y rompía las vitrinas. Cuando él es restaurado, él regresa al lugar, el barrio donde vivía, y fue a visitar a su madre. Y cayó y todos le tenían pavor, porque con ese bate golpeaba a todo el mundo. Los hermanos le salieron a buscar otro bate. No venga, tú eres el loco vitrina. Y él les decía, no, yo no soy loco ya, mira, tengo una Biblia, yo soy de Dios, etcétera. Y lo recibieron, le pidió perdón a su mamá y todo, bueno, y predicó por muchos años, evangelista, llevando mucha gente a Cristo y todo. El otro caso fue un joven que estudiaba medicina, que a través de la droga perdió también el sentido y termina loco, mente en blanco, en un psiquiátrico y estaba en la celda número 8. Dios también le muestra en un ayuno a un pastor que vaya al psiquiátrico y que pregunte por el de la celda número 8, porque el Señor habla así en voz audible. El Señor muestra cosas. Este hombre fue, preguntó y le dijeron, mire, yo soy pastor, yo vengo a visitar al de la celda número 8. Mire, ese señor es muy violento. Si usted va, no lo vamos a sacar. Yo le puedo abrir la celda, pero tengo que cerrarlo. Y si pasa algo es bajo su responsabilidad. No se preocupe. Fue para allá y cuando el loco de la celda número 8 lo iba a atacar, él le ministró, reprendió al diablo, el hombre cayó, sangre por los oídos, sangre por la nariz, se hizo pipí, se hizo pupú, vomitó, le ministró liberación, paró y llamó al vigilante, este hombre ya está bien. Y el hombre volvió en sí, no era el mismo. Lo bañaron, lo vistieron, no sé qué más, él hizo las diligencias, se lo entregaron a él para cuidarlo y a su iglesia, lo cuidaron y todo, y cuando este hombre recordó dónde vivía, era un hombre de hijos de familia de alta sociedad en Colombia, recordó su dirección y la gente pensaba a su familia que él estaba muerto. Estudiaba segundo año de medicina y sus padres lo reconocieron, lo vieron, y para ese momento ya él estaba cuerdo, liberado, en su sano juicio y ya conocía la palabra de Dios, sin gritos, sin zaperocos, ¿ves? Son liberaciones gloriosas que uno dice, wow, no puede ser, ¿cómo Dios puede hacer semejante cosa? Sanado de un momento a otro. Entonces Dios se sigue moviendo como ese Dios de milagros, como esa canción que acabamos de cantar, que Él es milagroso, que abre camino, que rompe cadenas. Ese es un Dios. Dios es un Dios de poder y tenemos que creerlo. Porque nosotros mismos, muchos de los que estamos aquí, somos testigos y somos consecuencia de un Dios de poder. La vida que tenemos hoy en día es consecuencia de un Dios de poder. Un Dios que escuchó las oraciones que hicimos en un rincón de nuestra casa. Dime, Andrea. Sí, recuérdese las oraciones que usted ha hecho en la almohada y cómo hoy Dios le tendió la mano. Usted puede voltear para atrás y dice, Dios me tendió la mano. Dios me sacó del lugar de oscuridad. A lo mejor nuestro caso no es estruendoso como estos, pero en el cielo sí es estruendoso. Muchos demonios salieron de nosotros. Para poder estar aquí y tener una vida abundante como la que tenemos, muchos demonios tienen que haber salido de nuestro camino, de nuestras mañanas, de nuestras noches. Los ángeles de Dios deben haber batallado. En el cielo nos enteraremos y nos pasarán la película. Mira cómo te salvamos de esta, te salvamos de este choque, te salvamos en este momento. Mira todo lo que hicimos. Yo decía que los ángeles de nosotros deben estar vendados, con en una ala rota ahí. ¿Qué ibas a decir, Sara? Llevamos más palo con una gata ladrona. Hoy estaba escuchando a un hermano en la fe español, que él está todo tatuado así, full, ¿no?
Sí. Él es un muchacho que también cayó en muchas cosas, drogas, todo, y se tatuó todo su cuerpo y le estaban diciendo, él va a las calles y ministra y ayuda a jóvenes, tiene un ministerio muy bonito. Y le dijeron, que le preguntaron, ¿cómo tú me puedes demostrar que Dios existe? Él le dijo, por mí. Yo soy la prueba de que Dios existe. ¿No ves cómo yo me quise destruir? O sea, porque tú también le preguntó a otra persona, tú te quitarías todos los, porque no es casi un tatuajito, es completo, todo así está, ¿no? Y le dijeron, ¿tú te quitarías los tatuajes? Él dice, bueno, sí lo he pensado y he querido, pero me es bastante difícil por la condición de su cuerpo, era como bastante difícil quitarse. Dice, ¿y sabes qué? Eso me recuerda. Decía, ¿de dónde me sacó Dios? Y él dijo, eso me recuerda ese viejo hombre, y yo sé que de repente Dios permitió esto para yo mostrar la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque claro, a la primera impresión, cuando la gente lo ve, no se imagina por aquí que es un cristiano, ¿no? Porque impacta, ¿no? Es lo único que no tiene tatuado es su rostro. Pero el muchacho es un hombre de Dios, o sea, de que empieza a hablar te das cuenta que es un hombre de Dios. Y entonces yo decía, qué increíble, y él decía eso, ¿no? Y yo me reí porque yo decía lo que tú estás diciendo, o sea, ¿cuál más muestra le podemos dar a las personas a nuestro alrededor que es realmente Dios? El cambio, la transformación de la mente, de la vida, de todo que Dios ha Y hecho en la vida de nosotros. El fruto de las vidas. Ujú. Porque toda persona que vive un cambio tiene que tener un fruto. Exacto. Él le decía, no me ve a mí. Entonces, todo esto demuestra que yo me quise destruir. Yo quise destruirme por muchas situaciones. Y ahora no me avergüenza, al contrario, quiero mostrar la vida. O sea, él hablaba así, pero era un muchacho joven, ¿no? De cómo Dios había cambiado todo su ser y cómo ahora eso muestra la gloria de Dios. Amén. Ese cambio que ha tenido. Es así, es así. Amén. Amén. Seguimos. Hay una pregunta. Ajá. Aló, ok. Y aquí vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Dame un segundo, mi Ah, amor, perdón, porque- Maggie. No te preocupes. Es que me acordé, yo conocí a un muchacho de nombre Ángel, que él vendía drogas. Pero, y mira, se fue poquito a poquito, él me recitaba porque yo hablo con todo el mundo, él me recitaba la Biblia. Él me decía, yo me voy a salir de esto, ya yo me voy a salir de esto. Y se salió, se mudó y todo. Gloria Ese a Dios. muchacho se salió del mal camino. Sí. Y la su nombre era palabra. Ángel. ¿Qué Y tal? su nombre era Ángel, sí. Gloria a Dios. En esa palabra es que hemos puesto todos nosotros nuestra esperanza, porque hemos visto que no es letra muerta, hemos visto que es vida y es poder. Por eso es que les digo, de pared a pared con la Biblia abierta, léala, 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 no se canse, levántese, lea Mira, esa palabra, proclámela sobre su Jesús vida, era tan bueno sobre su que, familia. que curó la suegra de Pedro. ¿Viste, mamá? Curaba suegra. Seguimos. Seguimos hasta ahí. Con el 38. Ajá. ¿Hasta ahí? ¿Cerramos? Sí. Ok. Cerramos. No, pero léela. Ah, pero yo creo que ella también. No va a dejes a la terminar. suegra afuera, ¿no? Ah. Jesús sana a la suegra. Entonces Jesús sana a la suegra. Jesús, sí, arriba dice, Jesús sana a la suegra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre Wow. y le rogaron por ella. Él, inclinándose hacia la suegra de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, y inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Te servía. Muchos Tremendo. sanados por él al ponerse en el sol. Sí, esa es otra parte que ya es más larga. Sí. El tiempo no nos ayuda, son las 9:28. Entonces vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Y vamos a orar. Si alguno de ustedes ha tenido ataques en la mente,
ataques en la casa, que como me decía mi Nosca, que se me perdió la llave, que el carro no prende, que se perdió esto, el aire acondicionado que se apagaba, el internet bueno, aquí que no lo tenemos. Mire, usted se para en el nombre de Jesús como se paró Jesús. No, Escrito está. y la tarjeta para abrir el estacionamiento no abre. Bueno, nosotros nunca, desde que estamos aquí, tenemos tarjetica, todo para abrir y nunca podemos salir en paz. Nunca. Se nos para ahí. Reprendemos al diablo también en eso. Hoy se echó a perder el ascensor, no subió hasta el 7, También- tuvimos que irnos para otro lado. El ascensor de aquí, Sí. del estacionamiento, no podíamos. Guillermo dice, Hoy "Guille, tuvimos que caminar más con métanse, cochino eso no chiquito. importa, alguien que nos llame", y nos llamaron. Y subimos del sótano así, por la gracia de Dios, subimos así, con ángeles. Entonces, tenemos que tomar autoridad, ¿verdad? Primero, no perder la paz, no perdamos la paz. Repita conmigo, no voy a perder la paz. Para eso vamos a orar esta noche, para que el Señor nos mantenga en paz, como una gente educada, Nos deje tranquilo. ¿verdad? Una gente cuerda, no nos volvamos locos, confiados. La Biblia dice que el que cree está confiado como un león. Jesús es el león y el cordero. Cuando él tiene a Satanás enfrente, él ruge como un león. Él se defiende como un león. Se defiende como un cordero. Su fuerza es de león y su conducta es de cordero. Manso y humilde de corazón. Y en esa mansedad, en esa mansedumbre, nosotros recordamos la palabra y la ponemos enfrente y oramos. Padre, escrito está que todo el que clama a ti, tú le responderás. Ayúdame a conseguir las llaves. Muéstrame, Señor. Hay veces que las cosas están delante de nosotros y no las vemos. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Y pasas por, y tú dices, ¿cómo no la vi? Tienen que regar la vista. El enemigo tapa las cosas. Porque Una si no, vez no la nosotros fuimos a un colegio católico, teníamos un programa en la televisión y dijimos que los colegios que quisieran llamarnos, que nosotros les llevábamos los talleres que teníamos de familia exitosa, la mujer y sus roles, muchos temas teníamos que eran atractivos, ¿verdad? Pero que están basados en la palabra de Dios. Nos llamaron unos colegios católicos de la ciudad donde venimos, de Valencia, y entonces nosotros comenzamos a ir, pero a la tercer más o menos visita, que teníamos que no sé cuántos salones de cuarto año y de quinto año, una cantidad de jóvenes, eran como 100 y pico de jóvenes. Cuando abrimos la computadora, mi hija y yo, desapareció el archivo de la computadora. Y le digo yo a Estrelena, no aparece, agarra la computadora, búscalo tú. Nada. Desapareció las diapositivas que teníamos, etcétera. Tuvimos que dar el taller sin nada de eso. Y yo le digo a Estrelena, bueno, vamos a darle aquí con todo. Aquí va a ser con mímica, con baile. Vamos a hacer de todo para que estos muchachos, imagínate tú, o sea, es intimidante tener 120 jóvenes y nosotras 2 generaciones, bueno, ahí hablamos, hicimos dinámicas, me dijo, vamos a hacer esto, vamos a poner 10 allá, 10 aquí, no sé qué, y que unos se vengan para acá, otros para, y ahí los alborotamos, pusimos música, bueno, terminó. Llegamos al carro, al estacionamiento en ese mismo lugar, abrimos la computadora y estaba el archivo, estaba en la computadora. Yo dije, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué hice? Más nunca, y Eduardo lo sabe, que trabaja con nosotros ahí desde día 1, más nunca salimos, lo llevamos la información en pendrive, en CD, en la computadora e impresa. Y por correo, ¿te acuerdas? Mandábamos todo por correo, si faltaba en uno lo teníamos en el otro, más nunca nos echó esa broma. Grabábamos programas y cuando ya los habíamos grabado, Sonia era mi asistente de producción, me habían grabado el programa y no había volumen. ¿Te acuerdas, Sonia? Y perdíamos un día de grabación completo. Y cuando íbamos a hacer un evento que se echaba a perder la broma de la música de las personas, ¿cómo se llama? El equipo. El equipo. El equipo de ellos. Entonces cargamos nosotros el equipo de nosotros para arriba y Sí. para abajo también.
contratábamos en el evento las músicas, pero nosotros siempre llevábamos lo de nosotros. Sabíamos que Satanás atacaba los equipos y el sonido y los cables de las otras personas. Asimismo, y las luces y todo eso, y nosotros llevábamos aparte nuestro equipo, ¿verdad? Siempre, matrimonios, bodas, bautizos, todo eso lo llevábamos nosotros aparte porque sabíamos que cuando Aquí hay equipo, no se preocupen, ok, también, pero mira, Eduardo. nosotros ya no es de seguíamos para adelante. Ajá, entonces, a partir de ahí, Sonia, con una navajita, revisaba, llegaba Sonia antes. parecía MacGyver con esa navajita MacGyver, roja. una navajita de esas Victorinox chiquiticas, de esa, con esa ella peló cables, se llevaba un tape negro, arregló, reparó cables, todo, no sé qué, se aseguraba de que tuvieran cinta las cámaras, que hubiera sonido, que no sé qué más. Es una lucha contra Satanás. La primera grabación que hice en exteriores, yo usaba lentes de contacto, y los lentes se me quedaron pegados y se me inflamó toda la esclerótica alrededor y hasta ahí usé lentes de contacto. El primer día que grabé en exteriores y usé lentes, yo dije, sí, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo sigo adelante. Me quité mis lentes y yo les decía, no tengo lentes, me tienen que hacer así. Y bueno, buscamos 1000 maneras y yo grababa sin lentes, pero sabiendo que yo no veía y ellos sabían que yo no veía y así seguía adelante, sin lente. Y más nunca pude usar lente de contacto en la primera grabación. Y pasaron 10 años al aire. Conozco al diablo, tú tienes que conocerlo y no temerle, porque ya Cristo lo venció. Jesús venció a Satanás. Conoce la palabra, conoce la espada con la que te vas a defender. Ámala. Ámala, úsala, recítala, piénsala, vívela, declárala, escríbela, estúdiala, memorízala, examínala. Entonces, es la manera de vencerlo. Tienes que conocerlo. Nosotros lo conocemos de 1000 maneras y nos preparamos contra él. Cristiano que no se prepara contra Satanás como lo hizo Jesús, se perdió, porque entonces, ay, me da miedo, ay, que tengo un espíritu de muerte, ay, que soñé que me moría, ay, que soñé que todos vamos para allá. Y el que dice cuándo es el Señor, vivamos la vida en plenitud, vivamos la vida con gozo, vivamos la vida con ánimo, con amor, y estemos siempre conectados con personas espirituales y personas que aman al Señor para salir adelante juntos. ¿Ves? Jesús preparó a 12 y ellos 13, los 12 y él se enfrentaron contra Satanás en esas multitudes. Vamos a orar entonces. Padre, te pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí va. Te pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que desbarates todo plan de Satanás en contra de cada una de las familias, de cada una de las personas, hombres, mujeres y niños que estamos aquí presentes. Desbarata todo plan del enemigo. Clamamos la sangre del Cordero sobre cada uno de nosotros. Que esa sangre preciosa sea nuestra cobertura, sea nuestro poder, que nos ha dado autoridad, Señor, porque tú estás vivo, has resucitado y has vencido al enemigo. Tú desde el mismo infierno le arrebataste las llaves de la vida y del Seol, de la muerte y del Seol a Satanás. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre está con nosotros, se lo diste a la iglesia. Le diste autoridad y poder para desbaratar todas las obras del enemigo. Tú viniste a deshacer las obras del diablo, dice tu palabra. Y así lo creemos. Y en el nombre de Jesús proclamamos liberación, proclamamos bendición, proclamamos apertura de las cárceles, proclamamos, Señor, que se rompen las cadenas. Declaramos, Padre, que nuestra mente queda limpia de toda opresión y oposición del enemigo, porque en ti hemos tomado autoridad. Tú eres nuestro Dios de poder. Y tu presencia y tu poder está sobre cada uno de nosotros, Señor. Todos los que hemos creído. Protege desde sus casas, sus familias, sus hijos, sus pensamientos, sus sueños, su despertar y su levantarse. Su suegra, su suegro, los nietos. Toda su familia, Señor, todo su entorno en el nombre de Jesús.
Hoy declaramos, Padre, que los enfermos quedan sanos. Hoy declaramos, Padre, que los que tienen mortificaciones, preocupaciones, reciben tu paz. Que los que están angustiados, abatidos, se levantan en el nombre de Jesús y entran en una nueva dimensión de fe, en una fe que sobrepasa todo entendimiento, una fe que mueve montañas, en una paz que sobrepasa todo pensamiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que establezcas tu reino, que establece tu trono en medio de tu iglesia. Llénanos, recibimos las riquezas de tu reino, recibimos las promesas que se hacen cumplidas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, y te adoramos, y te bendecimos, y te colocamos como el centro de nuestras vidas, Jesucristo Dios, Espíritu Santo, Padre eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queda establecida tu palabra en nuestras vidas como cerco, como límite para el enemigo, en el nombre de Jesús. Y tus ángeles se levantan, Señor. Tus ángeles nos cuidan. Tu palabra dice que tú enviarás tus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Hoy confiamos en ti y en ese cuidado, en esa bendición y en esa cascada, derramamiento de bendición, de protección, de amor, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, repite conmigo, en el nombre de Jesús, recibo todas las bendiciones que tienes diseñado para mí y mi familia, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Váyanse en paz. Tenemos que recoger la ofrenda. No se vaya todavía. Carla va a orar por la ofrenda. Ora por los ofrendadores. Amén. Carla, Señor, bendícelos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos por cada ofrenda que se ponga en este altar en esta noche, por quienes van a traer su ofrenda y aquellos, Señor, que aún no tienen, fructifícales, provéeles, multiplica, Señor, en cada hogar, en cada familia, cada persona, cada dador alegre. Multiplica el sustento de esta iglesia, Señor, que con gozo, con reverencia, con obediencia, en esta noche traen sus ofrendas a este lugar. Te damos gracias porque aún si no tenemos en este momento, confiamos, Señor, que tú eres nuestro papá, que todo provee y que bendice sobreabundantemente y mucho más de lo que esperamos y entendemos. Te damos gloria, Señor, a ti y queremos honrarte con estas ofrendas. Recíbela, Señor, recibe nuestro corazón en obediencia, en el nombre poderoso de Jesús, y sobreabunda nuestros graneros para la gloria de tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre. Amén y amén. Amén. Pase al frente, traiga su ofrenda con gozo, con alegría, con fe, sabiendo que el que siembra cosecha. Sí. La cesta esta noche es para las W. No la ve de burro, sino la ve de vaca. Vilma y Valentina. ¡Felicitaciones! Vilma y Valentina. No vino Valentina, no veo a Vilma. No vino Vilma, se embromaron. Despídanse no de sus hermanos con un abrazo, con Valentina un beso sí santo. la veo, pero no veo a Vilma.